Francisco cierra una etapa en la Iglesia Católica, pero ¿qué significa para los mexicanos? En su visita a nuestro país abordó la pobreza, la desigualdad y al visitar la zona fronteriza con Estados Unidos puso el dedo en la llaga, la migración y el cambio climático. Le doy la bienvenida a la mesa de periodistas a Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Te pregunto, ¿qué significa la muerte del Papa Francisco en un país como México, donde casi 80% de la población profesa la religión católica? Bien lo dices tú, se cierra un ciclo y yo diría, se abren muchos signos de interrogación. El más relevante es que de lo que fue el mensaje de Francisco quedará como algo permanente, como una tendencia, y qué parte literalmente pasará a ser visto como con nostalgia. Hablamos mucho del Papa como líder religioso de una comunidad, obviamente es el jefe de un Estado, el Vaticano. Yo diría, para usar nomenclatura contemporánea, también es un influencer. Fue alguien que generó temas de conversación, que nos puso a discutir en ciertos temas. Yo diría que puso a la Iglesia Católica en la mesa de debate en temas donde tenía años que o no le interesaba participar o a quienes estaban no le interesaba invitarla. Estoy pensando comunidad LGTB, pero también temas como violencia. Tú mencionabas, Joely, en su visita a México, no solo habló de migración, hay un mensaje, si no recuerdo mal, en Morelia, donde se refiere a esta, vamos a decir, a esta cooptación de los jóvenes por los grupos criminales. Sí. Y el llamado me parece que es impresionante porque decía, no digan que no tienen opciones. Es parte de los dilemas en los que un líder religioso se mete a la conversación un poco con calzador, pero con ideas frescas. Oye, interesante en esa visita, bien lo dices, en Michoacán particularmente, con el presidente incluso dándole la bienvenida, el expresidente Enrique Peña Nieto dándole la bienvenida, pero el Papa en su papel tratando de meterse a hablarle a los jóvenes, a hablarles de oportunidades, a hablar de otra manera de enfrentar la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades en territorio mexicano. También pudo haber resultado incómodo, como resultó incómodo para muchos otros países, sin embargo, y presidentes, sin embargo, él lo hacía y parece que tenía cierto clic con algunas comunidades, incluso con los jóvenes. Sí, yo por eso destacaría su papel como influencer, que va más allá de hay que escucharlo porque lo dice el Papa y porque México es un país católico, hay que escucharlo porque dice cosas que hacen sentido en discusiones contemporáneas. Hay que recordar entre los temas que pone en la discusión, también hay que decir lo que no resolvió en el Vaticano, porque las cosas siguen siendo iguales, pero decir, bueno, ¿qué papel deben ocupar en la comunidad católica las personas divorciadas, las madres solteras, la comunidad LGTB? Insisto, los puso en la mesa, también hay que decir, fue mejor como animador de la discusión que como transformador de las instituciones. Ninguna de esas cosas cambió. El Vaticano sigue siendo más o menos igual que antes de que llegara Francisco. Antes de meternos al Vaticano, si Dios nos lo permite, el tema de el combate a, obviamente, la corrupción, la violencia, por supuesto, y el tema migratorio. Era incómodo hablar, por ejemplo, escucharlo hablar de la situación de asesinato de mujeres, de migrantes en la zona fronteriza, el discurso que dio en Ciudad Juárez particularmente, y ahora con la llegada de Donald Trump, parece como si realmente los temas no se hubieran resuelto, permanecen ahí esas incomodidades, en este caso de manera México-Estados Unidos. No, no solo permanecen, están peor.
No hay un solo tema en donde uno diga, oiga, de cuando vino, avanzamos o estamos mejor. Claro. Le doy la bienvenida también a Roberto Roch, director general del grupo La Silla Rota. Roberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Nos acompaña Luis Miguel González, también colega y obviamente conocido tuyo. ¿Cuál es la importancia de la muerte del Papa Francisco, particularmente para México? ¿Podrías activar tu micrófono, por favor? A ver, vamos a intentar otra vez. No te escuchamos. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Roberto Roch. Sí, muchos de estos temas permanecen, Luis Miguel, pero obviamente en este momento ya la guerra arancelaria entre Estados Unidos y el mundo, pero particularmente con China y la relación con México, nos hace replantearnos realmente la importancia de gente como el Papa en su papel de influencer para ser incómodo en esta agenda del acceso a la igualdad, entre comillas, o esta visión económica. Parece un contraste. Sí, yo distingo, hay dos temas. Tú pones qué papel tienen los temas económicos vistos desde una perspectiva religiosa. Yo diría está el tema de la desigualdad entre países, desigualdad entre regiones, donde la migración obviamente es un tema económico, es un tema social, es un tema geopolítico. Yo diría un tema que preocupaba mucho al Papa y preocupa a muchísima gente en este momento es por qué el diálogo es de tan baja calidad en los temas que más nos importan. O sea, al final podemos decir es un diálogo de sordos, es una conversación improductiva en temas en donde deberíamos de tener, yo diría, la, la mejor de las actitudes, las mejores mentes, y simplemente eso es lo que no está. De manera simbólica, yo diría, hay dos eventos de los últimos días del Papa. Obviamente, uno es el tour, el periplo que hace en el Papamóvil, que todo mundo lo interpreta como las últimas horas de alguien que ya sabía que se estaba despidiendo. Está la reunión con Vance, vicepresidente de Estados Unidos, que es un católico converso, en donde aprovecha Francisco que el vicepresidente de Estados Unidos es católico para regañarlo por la posición del gobierno de Trump en temas como la migración. Entonces yo diría, es un influencer que no les rehuía hacer regañón. Hasta le metía su manacito eso ahí me a parece Trump, muy ¿no? positivo. Sí. ¿No? Que también es interesante, sí. Que es como, bueno, parecería que nadie se atreve a decirle nada a estos señores, y cuando apareció ahí el Papa Francisco poniéndole literalmente un sermón al vicepresidente de Estados Unidos. Oye, y además el tema que evidentemente a los mexicanos nos toca, todo el tema migratorio, por la ola migratoria que también viene de otros países de Centro y Sudamérica, pero al final el tema de la migración también afecta a Europa, por ejemplo, ¿no? De sus primeras visitas del Papa Francisco, poniendo el dedo en la llaga en este tema a nivel global, ocasionando molestias para cualquiera de las potencias europeas, para empezar. Sí, hay que recordar, el Vaticano está en Italia. Estoy diciendo una cosa de que hasta pena me da decirlo como si fuera una novedad, pero Italia es uno de los países en donde esta llegada de migrantes ha generado más cambios en la política. No es explicable la llegada de Giorgia Meloni, la primer ministra, que tiene una agenda conservadora, en algunos casos muy interesante, pero también es una agenda que se nutre de este sentimiento, de esta oposición a la llegada de más migrantes a Italia. Los migrantes están transformando la economía, las sociedades, pero también la política.
si no hubiera habido la llegada de millones de migrantes por la guerra de Siria, por la primavera árabe, por la pobreza de África, probablemente no tendríamos tantos gobiernos de derecha y extrema derecha en Europa como lo estamos viendo. Claro. ¿Y cómo va a incidir la religión católica, evidentemente el Islam, la guerra arancelaria, la economía, todo el reordenamiento global para definir en todo caso también quién va a ser el próximo papa? Pero antes de entrar a eso, Roberto Roch, director general del grupo La Silla Rota, bienvenido. Te preguntaba cuál es la importancia de la muerte del Papa Francisco, particularmente para México. Gracias, creo que ya se ha estado subrayando, saludos a ambos, creo que ha estado subrayando la relevancia del fallecimiento del Papa, un Papa que, como él mismo decía, venía del fin del mundo, un Papa argentino, y yo creo que muy importantemente un Papa jesuita. Es difícil explicarlo, pero yo creo que hay varias iglesias católicas, varios catolicismos, y la corriente jesuita es una corriente muy poderosa en el mundo, y seguramente va a estar pesando de manera importante en el tema que creo hoy es más relevante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Hay 137 cardenales electores, ¿no? Se tiene que elegir el nuevo Papa por 2/3 de esa cifra, y los expertos ya han perfilado dentro de ese grupo cuántos tiene cada facción de los cardenales. Se plantea, según estos análisis, que 15 de estos cardenales son francamente progresistas, ideas un poco con ideas de izquierdas, socialmente liberales, y en favor de una iglesia más inclusiva, lo cual quiere decir una iglesia abierta a la participación de las mujeres, abierta a la participación de los divorciados, de las minorías sexuales, etcétera. Pero solamente son 15 de ellos. Entre los cardenales que eligió Bergoglio y los que son cercanos a él, hay 53, es una cifra muy significativa. Se asume que 39 son moderados, socialmente conservadores, pero con frecuencia fluctuando sus posturas en ciertos temas, en cierta agenda. 25 conservadores, continuistas de la idea de la moralidad de la Iglesia Católica, y 5 nada más. Esto da cuenta de una transformación de la alta jerarquía en el mundo de la Iglesia Católica. 5 particularmente conservadores, críticos del Papa recién desaparecido, críticos de una iglesia abierta, muy conservadores en temas sociales, que han considerado o que están considerando demasiado progresista los cambios que conservadores relativamente cautelosos, yo diría, que hizo Francisco. Bien, vamos a hacer una pausa aquí en la mesa de periodistas, ya volvemos. Orbe del Heraldo de México, gracias por sumarte a la mesa. ¿Qué veremos en el cónclave? El regreso a una iglesia más elitista, un poder religioso que regresará en todo caso a Europa, o los cardenales de África o Asia tienen oportunidades reales. Mira, yo diría que esa es una pregunta complicada porque no sabemos exactamente cómo van a votar. Ahora, de los 120 o así cardenales con derecho a voto, casi un centenar fueron designados por el propio Papa Francisco, con lo cual evidentemente pues hay ahí teóricamente hay una ventaja de aquellos que tienen o que quisieran seguir con alguna o con las políticas o algunas de las políticas de Francisco. Pero también es cierto que hay sectores dentro de la iglesia, sectores importantes dentro de la iglesia, que creen que el Papa fue demasiado lejos, que se ha comprometido demasiado, y de hecho una de las cosas que probablemente veremos es el intento de algunos factores externos en tratar de influenciar dentro de lo posible
la designación. Esto es el viaje del presidente Donald Trump, el viaje de muchos de los dignatarios que están yendo no es gratuito. Más aún, te podría decir, el embajador designado de Estados Unidos ante el Vaticano, un hombre llamado Brian Birch, es considerado como un católico ultraconservador que fue muy crítico del Papa Francisco y de sus políticas. Así que vamos a ver, yo creo, más bien vamos a intuir más que ver un forcejeo entre las diferentes fuerzas que hay ahí. Vamos a ver también un forcejeo entre aquellos que desearían regresar el papado a Italia y aquellos que creen que, tendrían que ir a sitios como África, donde está creciendo el catolicismo, o como Asia, donde hay también un creciente número de católicos. Y si te das cuenta, pues para una iglesia que está, digamos, perdiendo adeptos año con año, hay una cifra de 280,000 o 300,000 adeptos anuales. Es importante mantener ese tipo de vinculaciones. Dicho eso, pues mira, el cónclave todavía está unos cuantos días y hay muchas cosas que se van a mover. Claro, con el Islam a la cabeza del número de feligreses a nivel global y la disputa entre Estados Unidos y China, ¿cuáles son las oportunidades reales y para la Iglesia Católica de retomar poder y control tanto político como religioso a nivel global, Luis Miguel, pensando ya en este escenario del cónclave? A mí, sin esquivar la pregunta, Yoli, me gustaría abrir una ventana y es ¿cuál es el papel que juega el Vaticano en la llamada guerra cultural que estamos viviendo? Estamos en muchos de los temas, podemos decir que la elección de Estados Unidos no fue entre republicanos y demócratas, sino entre dos visiones culturales de lo que es el mundo. Lo decía muy bien José Carreño, Roberto Rock, cuando tratamos de encasillar y decir, bueno, son conservadores, moderados, progresistas, en realidad lo que se trata de decir cómo se sitúa el Vaticano frente a uno de los grandes temas de nuestra época, que es la guerra cultural. Esto de una parte de los que apoyaron a Donald Trump, de los que apoyan a Marine Le Pen, a Vox en España, dicen, a ver, fuimos demasiado lejos como sociedad en cosas como redefinir el matrimonio, como ser tolerantes en cuestiones como identidad de género. Tenemos que volver a lo básico y queremos sobrevivir, digamos, como cultura, como civilización. En buena medida, va a ser muy interesante cómo se sitúa el Vaticano en esta guerra cultural que también está en México, que de alguna manera a veces perdemos de vista porque el gran tema ha sido la toma de muchos espacios de Morena. Pero México está viviendo esta guerra cultural, Estados Unidos, Europa, y lo que es muy curioso, Yoli, a tu pregunta, parecería que los países árabes, que países como China, no están viviendo con tanta intensidad esta guerra porque tienen otro paradigma cultural, otra forma de resolver los conflictos. Pero yo te diría que en el occidente, y México incluido, una de las grandes preguntas es cómo se va a situar el Vaticano en esta guerra cultural. Y un solo dato que me llamó la atención, lo leí en The Economist, es tan atípico esto que haya habido un papa no europeo que la última vez que esto había ocurrido antes de Francisco fue en el siglo VIII, cuando hubo un papa sirio. En la práctica, lo más normal es que sea italiano y que si no es italiano, sea europeo. El que haya habido en Europa es algo que no había ocurrido prácticamente desde antes de las cruzadas, para hacernos una idea. Y pinta interesante el escenario, Roberto. Sí, muy pertinente los planteamientos de Luis Miguel y de Pepe, a los que saludo con mucho afecto. Ciertamente veremos cómo la alta jerarquía global de la Iglesia Católica toma la definición de cómo alinearse o no con las tendencias
culturales, pero también geopolíticas que está viviendo el mundo. Es un misterio, es verdad. Fue una anomalía traer a un papa argentino o latinoamericano, pero creo que expresaba cierto consenso, evidentemente en la curia romana, que algo que había que cambiar. Habremos de ver si esto persiste y cuáles son realmente las fuerzas que están condicionando el voto de los cardenales. Ciertamente, Pepe, Francisco eligió a muchísimos cardenales, pero solamente 53 de ellos están en condición de ser electores. Otros por edad o por lo que sea. Entonces habría que ver. Tenemos que imaginar algo así como poco menos de 90 votos de los 137 integrantes del colegio cardenalicio. Se tienen que acumular y a lo mejor vamos a tener que esperar un buen lapso con varias rondas de humo negro antes de saber el nuevo nombre. Pepe, antes de ir contigo, planteo este tema. El gobierno de México decide enviar a la secretaria de Gobernación, no acudirá la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Es un acierto? Mira, sí, ¿no? Sí, para empezar, México es un país profundamente católico, o por lo menos tiene la reputación de ser profundamente católico. Y evidentemente la secretaria de Gobernación es la persona encargada de el culto y de tratar de mantener la relación con el culto. Ahora, en términos políticos domésticos puede tener una explicación, pero en términos de política internacional de presencia, pues es un error. Porque va a haber alrededor de 50 jefes de Estado y de Gobierno presentes ahí, una oportunidad formidable para hacer, si no un gran cónclave, para hacer contactos, para empezar a hacer algunas vinculaciones que son cada vez más urgentes para el país y para el mundo, en este nuevo mundo que estamos viviendo. Digamos que no esperaría que ahí se reuniera con Donald Trump, pero sí que pudiera intercambiar algunas palabras con Ursula von der Leyen o con gente o con enviados de Japón o de los países de Extremo Oriente que van a resultar cada vez más importantes con nosotros. Pero, pues, insisto, yo creo que ahí sería probable ver alguna cuestión doméstica como impedimento para la visita, ¿no? Bien, 40 segundos, Roberto. Tienes tu micrófono. ¿No? Adelante. El gobierno de México siempre está asumido como un Estado laico, pero también creo que el tratamiento de Pepe sobre la oportunidad internacional de estar ahí presentes era muy importante, especialmente en estas circunstancias. Creo que hacia adentro del gobierno seguramente hubo distintos posicionamientos, entenderíamos. A lo mejor Pepe pudo haber sido alguien más cercano, con cierta liga personalísima, su esposo, por ejemplo, como ocurre a veces con el gobierno norteamericano, que va la esposa. No sé, no sabes mucho más de eso. Pero lo que sí creo es que, con todo el respeto que me pueda merecer y me merece Rosa Isela Rodríguez, su presencia va a ser totalmente irrelevante para efectos de este espacio. Luis Miguel, igual 40 segundos. Digo, a menos que en los próximos días nos enteremos que algo más importante que ese evento vaya a ocurrir en México, yo creo que el lugar donde tendría que estar Claudia Sheinbaum es en el velorio del Papa, en las ceremonias en el Vaticano. Insisto, todavía tengo un espacio a la duda y es, a lo mejor está a punto de ocurrir algo acá, de lo que nos enteraremos después, pero es el evento político más importante del primer cuatrimestre del año, con diferencia, y creo que también nos habla de
el jefe del Estado mexicano, la jefa del Estado mexicano tiene que planear muy bien de su agenda, pero parte de planearla muy bien es para poder abrir espacio a lo imprevisto. Claro. Bien. Y a mí me parece que tendría que haberse abierto un espacio en una agenda que no tienen que convencernos, está apretadísima. Estamos Bien. llenos de temas relevantes. Luis Miguel González, José Carreño, Roberto Roch, gracias por estar con nosotros aquí en la Mesa de Periodistas. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.